Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes que como siempre se conectan con nosotros y nos ponemos aquí a adorar y a aprender del Señor juntos. Permítanme leer para ustedes unos versículos del Salmo 86. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Puede usted hoy conmigo en esta hora decirle al Señor, Señor, yo te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Podemos decírselo juntos en esta mañana, sabiendo que Él está en medio de nosotros, ahí donde usted está, Él está a su lado. Así que yo le invito a que juntos en familia exaltemos, glorifiquemos el nombre del Señor y reconozcamos su poder y su gloria sobre nuestras vidas. Digámosle, Señor, te alabamos, te bendecimos con nuestra vida, con todo lo que somos. Cada día te alabaremos, Señor. Así es. Me has llamado a contemplar
Gracias, Jesús, por tu amor por nosotros, por tu obra maravillosa y porque hoy tenemos libertad para adorarte. Estemos en donde estemos, hoy podemos levantar nuestra voz y adorar a ti, Dios poderoso, a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores.
eres el Rey de nuestra vida, el Dios Todopoderoso. Ese eres tú, Señor. Y a ti te adoramos y a ti bendecimos, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos cada día de nuestra vida. Te bendecimos, oh Dios. Te bendecimos, oh Dios. Y agradecemos tu presencia y agradecemos tus cuidados. Agradecemos tu amor para con cada uno de nosotros. Cada día, Señor. Te amamos, oh Dios. Te amamos, Señor. Amén. Hola, buenos días. Gracias a Dios nuevamente hoy, primer domingo de agosto, en nuestra casa. Es como una experiencia, una sensación rara estar en nuestro salón, pero sin gente. Hoy quisimos hacerlo acá como para irnos acostumbrando. Ya falta poco, ya falta menos que cuando inició este tiempo, este momento, estos días difíciles, incómodos. Pero yo le sigo animando a usted, hermano y hermana, a que siga orando por la iglesia, siga orando por Costa Rica, siga orando por las familias, sigamos creyéndole al Señor que en su tiempo, en el tiempo de Él, vamos a volver a estar en este lugar, en esta casa que Dios nos ha permitido estar por los últimos 3 años. Gracias a Dios por la familia Jiménez, dueños de este lugar. Han sido realmente personas a las cuales apreciamos mucho. Realmente hemos logrado mantener una muy buena amistad. Pero bueno, en esta mañana yo quisiera terminar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 hasta el 28. Pablo nos ha venido hablando. Déjenme tal vez mejor leer un versículo final de Tesalonicenses, oramos y pasamos directamente a la palabra. Dice el versículo 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, al abrir tu palabra, queremos ponernos delante de ti, solicitándote, Señor, que tu Espíritu Santo que habita en nuestra vida pueda traer luz, pueda traer paz a nuestro corazón, y que podamos entender lo que tú quieres decirnos a través de la palabra en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, en los capítulos anteriores, a los tesalonicenses, ha venido trayéndoles como una secuencia. Primero empezó hablando de gozo y agradecimiento por lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Después habla y les da a ellos algún tipo de advertencias de lo que no debían de hacer y de lo que deberían de cuidarse. Y en el capítulo 2 y 3 y en el capítulo 4, la primera parte del capítulo 4, Pablo les habla sobre cómo agradar a Dios, cómo vivir agradando a Dios. Habla de santidad y termina este proceso. Y en esta parte, en esta porción final de la parte de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo nos va a comunicar la manera de cómo nosotros vivir de una manera integral, de cómo podemos juntar todo lo que nos ha enseñado y hacerlo de una manera práctica. Por eso en esta mañana nosotros vamos a poder platicar un poquito sobre una vida
integral o cómo vivir una vida integral. En toda la carta Pablo ha sido directo, claro, respecto a la vida como hijos de Dios y cómo debemos vivirla. Pablo ha hablado con confianza. Pablo nos ha enseñado que la confianza y la entrega a Cristo es sin lugar a dudas el tema principal de la carta. La santidad y la segunda venida de Cristo son las metas que Pablo perseguía para que los hijos de Dios ahí en Tesalónica pudieran entender que debían de esforzarse para cumplirlas. La santidad y el proceso de espera del retorno de Jesucristo por segunda vez. Y termina la carta con algunas recomendaciones prácticas que nos ayudarán y nos enseñarán a poder vivir de una manera integral, de una manera práctica en nuestros días como les pasó a ellos. Y entonces en el versículo 12, 13 nos habla lo primero. ¿Cómo podemos nosotros tratar? Lo que Pablo nos va a enseñar acá es algo práctico. Algo en lo cual usted y yo, si lo practicamos y lo hacemos, podemos nosotros ser mejores hijos de Dios. Entonces, en primera instancia, Pablo le dice a ellos cómo tratar a los siervos de Dios. ¿Cómo tratar a los siervos de Dios? Versículos 12 y 13 y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre ellos. ¿Qué es lo que hace Pablo? Les ruega que puedan tratar bien a los siervos, y por lo menos les da 3 aspectos que les sirven. Yo no sé usted, ¿cómo es usted con su pastor? ¿Cómo es usted con estos siervos que están lidiando, trabajando y ayudando a que usted pueda vivir una vida mejor? En primera instancia, Pablo les dice con un ruego, les rogamos. Les está diciendo de otra forma que es urgente, que se debe de hacer, de una manera que anime a las personas, y que no se sientan condenados o reprimidos. Es la parte cuando dice os rogamos. Entonces, es urgente que usted anime a su pastor, anime a la persona que le guía, que le ayuda de una manera espiritual. Si no lo ha hecho, lo animo a que lo haga. Como pastor se lo digo. Realmente uno agradece cada vez que alguien lo llama y le dice: pastor, gracias, o simplemente estaba pensando en usted, o lo que usted quiera decir. Realmente cualquier pastor va a agradecer una palabra de aliento que salga de su boca. Entonces, lo primero que Pablo dice en el versículo 12 dice: que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de reconocer a los que nos sirven. Y Pablo describe por lo menos 3 cosas de estos que trabajan. Y usa ese término trabajar. A los que trabajan, da la intención, o la palabra trabajan o trabajar, da la idea de una vida laboriosa, de un trabajo sin descanso. Alguien que está realmente esforzado haciendo lo que tiene que hacer. Los siervos de Dios son reconocidos no por sus títulos, sino por su servicio. El siervo, que es verdaderamente siervo, es el que da. Es el que sirve, el que le da un verdadero servicio a Dios. Ese es un verdadero siervo de Dios.
No son los títulos, no es las posesiones que pueda tener, no es la verborrea que pueda tener. El siervo de Dios es aquel que realmente se entrega y trabaja de una manera laboriosa. A veces, yo personalmente a veces creo que la gente piensa que el ser pastor es muy fácil, que es muy sencillo, que es muy fácil ponerse a hablar aquí. Pero el que lo hace con responsabilidad, el que lo sabe hacer, el que lo dice y lo hace de una manera correcta, sabe que es bastante complicado el ponerse de frente a usted para poder explicarle y influir en su vida de una manera correcta, sana, saludable, para que podamos crecer. Entonces, primero dice que reconozcamos a los que trabajan, pues dice a los que os presiden en el Señor. Esa palabra presidir quiere decir dirigir o guiar. Es como estar en preeminencia, como ser un presidente de una república o tener un cargo de este tipo. A los que presiden, el pastor es el que guía las vidas, su vida, y trata de ayudarle a que usted sea de una manera justo, que usted viva de una manera recta, de una manera integral, en donde no solamente se inclina a uno o a otro lado. Esto describe un claro y legítimo orden de autoridad. Los que nos presiden, los que trabajan para presidirnos, nos guían de una manera sana, de una manera correcta, pero también dice trabajan, presiden y dice y amonestan y os amonestan. Esta palabra amonestar significa poner en la mente, es llamar la atención o reprender gentilmente, es advertir, es mostrar autoridad de manera benévola, no arbitraria. Es enseñar, es instruir la palabra y desde la palabra. No es enseñar e instruir desde mis propios conocimientos, es desde la palabra, por la palabra y en la palabra de Dios. La idea es que es como cuando el hermano mayor hablaba. Yo no sé si eso se ha perdido, pero años atrás yo soy testigo de eso. Soy el mayor de 6. Y cada vez que uno emitía un criterio, como que le tenían un respeto, un cierto respeto, como un cierto grado de autoridad por ser el hermano mayor. Es lo que Pablo está tratando de decirnos en este versículo, que tengamos nosotros, reconozcamos a los que trabajan para nosotros, a los que nos enseñan, a los que nos presiden, a los que nos amonestan, y termina diciendo en el Señor, para dar ese toque característico de autoridad. No viene de mí, dice Pablo, no es lo que yo quiero, no es lo que yo les enseño, es lo que Dios está diciendo. Es Dios el que está diciéndoles, cuiden, ayuden, trabajen, ayuden, cuiden a los que trabajan para usted. Y lo segundo que dice es que los tengáis en mucha estima y amor. Eso lo dice en el versículo 13. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tenerlos o ténganlos en mucha estima. Ese término, tenerlos en mucha estima, significa en abundancia, en más que abundantes, más que abundantemente. Los hijos de Dios debemos de tener en estima, en mucha estima, a los que sirven. Tenerlos en mucha estima por causa de la obra que hacen. No es fácil, no es sencillo, no es fácil, pero por causa de la obra, dice Pablo, ténganlos en mucha estima. Y como dije, esto, el tenerlos en mucha estima es a causa del trabajo que hacen para el Señor y por su pueblo, y no por títulos o por personalidad o por posesiones. Los que predican y enseñan la palabra de Dios de manera sana y saludable, los que enseñan la sana doctrina desde la palabra de Dios de manera sencilla, clara y se esfuerzan, ellos merecen respeto de manera abundante y en amor, en una manera abundantemente. Y tercero dice, ténganlos
Tened paz entre ellos, es decir, estén en paz. De una manera sencilla, Pablo dice, tengan paz. Dejen de pelear, no discutan por cosas que no son correctas, no discutan por cosas vanas. Vivan una vida en paz entre ustedes como iglesia y entre ustedes como iglesia o pueblo de Dios y los que trabajan. Lo segundo que nos enseña es cómo tratar a los siervos de Dios, pero la segunda parte es cómo tratar a los difíciles. Y alguno diría, me dijo mi esposa, ¿cómo vas a poner eso? Y yo le dije, que es que no hay difíciles en la iglesia. Hay gente bien difícil. Hay gente difícil. Versículo 14 y 15, vea lo que dice. También os rogamos, es el mismo término que usó para a los que trabajan y le sirven al Señor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno con los otros y para con todos. El término rogar, ya había dicho la forma de aplicarlo, y la palabra amonestar. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Es poner en la mente, es llamar la atención de una manera gentil, es mostrar la autoridad de una manera benévola y no arbitraria. Entonces, a los primeros que tenemos que amonestar dice que son a los ociosos. Este término se refiere a los que están fuera de orden, a los que están fuera de orden, a los que siempre andan pensando en otras cosas. La idea de la palabra, cuando Pablo la usa, hace referencia a aquel soldado que rompe filas o que marcha fuera de paso, está desordenado, está ocioso, no está haciendo bien las cosas, es un insubordinado. Los ociosos existen en nuestras iglesias. A estos, dice Pablo, a estos debemos de ayudar a corregir para que puedan tomar el mismo paso, para que puedan alinearse a las filas, para que puedan hacer las cosas correctamente. A los ociosos, hay que ayudar a corregir con amor, sin condenarlos, pero con firmeza. No puede uno seguir haciéndoles la más aguada a todo mundo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 al 12, Pablo se refiere a ellos, a estos ociosos. Lo segundo, dice que debemos nosotros, la segunda difícil es, lo que tenemos que hacer es alentarlos. Y alentar tiene la idea de consolar. ¿Y a quiénes debemos de consolar? Según la Escritura dice, a los de poco ánimo, a los de débil carácter, a los tímidos, a los temerosos, a los que porque tienen una gripe se irritan. Hay muchos desalentados en este momento, hay muchos desalentados por toda la situación, y yo entiendo, créanme, yo entiendo. Pero si hay algo que nos ha enseñado todos estos meses atrás, es aprender a depender absolutamente en Dios. Es una dependencia total, y es lo que Dios está pidiéndonos, es lo que Dios nos está mostrando, creo yo, que es lo que Dios nos está enseñando con esta pandemia, a que aprendamos a depender total y absolutamente en Él. A los de poco ánimo, dice, a los que son débiles de carácter, a los tímidos, a los temerosos, a estos que debemos de alentar, a estos necesitamos dar ánimo, aliento para fortalecerlos. Usted conoce algunos, yo conozco otros, y necesitamos estar, hermanos, llamándoles, animándoles, ayudándoles, dando palabras de aliento, fortaleciéndoles, porque como iglesia, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, somos un equipo y necesitamos ir caminando todos juntos.
Nosotros necesitamos entonces no solamente aprender a cómo tratar a los siervos de Dios, sino a los débiles, a los ociosos. Debemos de ayudarles a trabajar, hay que alentarles a los de poco ánimo, y hay que sostener a los débiles. Dice, sostengáis, versículo 14, que sostengáis a los débiles. Que sostengáis a los débiles. Estos débiles, es la idea de sostener, es poner la mano firme para sostener. Es como que alguien va a caer y usted lo agarra y usted lo abraza para que no se caiga. Es la idea de sostener. Y a los débiles literalmente significa a los flacos. Es muy probable que yo no sea débil entonces. A los flacos. Pero habla de sistemas o de aspectos espirituales. A los débiles espiritualmente. Hay muchos hermanos y hermanas que se les da todo. No es que no amen a Dios, no es que no amen al Señor, no es que no crean en el Señor, pero son débiles. Cualquier cosita se les da, un mal gesto, una mala palabra, un no abrazarlos, un no saludarlos, un no mandarles un WhatsApp, un no, se enojan, se resienten, son débiles espiritualmente. A estos, dice la palabra de Pablo, que a estos necesitamos sostener para que puedan construir su propia fuerza y subir su estima y levantarse. Entonces debemos de aprender a trabajar y sostener a los ociosos, a los de poco ánimo, a los débiles. Y dice Pablo, para que nosotros seamos pacientes, dice que seáis pacientes con todos. Pacientes para con todos. Nosotros como hijos de Dios, las diferencias entre nosotros y los que viven sin Cristo, es que podemos nosotros tener paciencia con los débiles, con los ociosos, con los de poco ánimo, con los que trabajan poco, los que trabajan mucho. Pablo dice, tengan paciencia. Los hijos de Dios nos diferenciamos por la capacidad de amar y ayudar a las personas débiles y diferentes. Esa es una característica del Hijo de Dios. La repito. Los hijos de Dios se diferencian por su capacidad de amar y ayudar a las personas difíciles y diferentes. Los hijos de Dios no buscamos solo a personas perfectas a las cuales podamos ministrar. Necesitamos ir con todos, ir hacia todos. Y Pablo termina diciéndoles, miren que no pague mal por mal uno al otro. Nosotros como hijos de Dios, o el Hijo de Dios, nunca busca venganza. Nunca busca venganza de por sí mismo. Deja a Dios que se encargue de la situación. Eso es un problema muy, muy grave. Porque normalmente veo yo algunas personas que a la vuelta cae. El que me la hace me la paga. O ojo por ojo y diente por diente. Pero Pablo dice acá que no debemos de pagarle a otro con mal. El Hijo de Dios siempre debe seguir haciendo lo bueno para con todos. Te dañaron, te ofendieron, vaya al Señor, pida aliento, pida tranquilidad, pida paz y vuelva a amar, porque nosotros como hijos de Dios no podemos pagar a otro mal por mal. El perdón es bueno para todos, no solo para otros, ¿verdad? Normalmente pensamos, uy, sí, que perdone él, que él aprenda a perdonar, yo no, nosotros, no, a mí no, perdón. Pablo nos está enseñando de una manera práctica, es que nosotros tenemos que amonestar a estos, a los ociosos, a alentar a los de poco ánimo, a sostener a los débiles, que tengamos paciencia y que no paguemos al otro mal por mal. Mal por mal. No podemos hacerlo. Ahora, lo segundo es que Pablo nos enseña o nos da otra recomendación práctica de cómo tratar con. Primero fue cómo tratar a, ahora cómo tratar con. ¿Con qué? Primero,
con nuestra adoración personal. Versículos 16 hasta el 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hemos visto lo que se refiere a las buenas relaciones entre los seres humanos. Y Jesús enseñó que es importante estar bien con los que nos rodean antes de venir a adorar a Dios. Y eso lo puede usted encontrar en Mateo 5, 23 al 24. Antes de presentarse a adorar al Señor, usted debe de estar bien con todos. Bien con todos, tratar de estar lo mejor posible con todas las personas. Ahora, los primeros versículos fue con las personas. En esta sección, Pablo nos enseña aspectos espirituales como la oración, como la acción de gracias, como la adoración. Entonces, en nuestra adoración, nosotros primero debemos de estar. Dice versículo 16, lo primero que debemos de estar es siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Y es lo que dice, estar siempre gozosos. Como hijos de Dios, nos gozamos en lo bueno, en lo agradable, y en lo malo no tanto. Es difícil para muchos estar gozoso en medio de situaciones difíciles, duras, con problemas serios. Pero Pablo dice que debemos de estar siempre gozosos. Debemos de aprender a esto, a estar siempre gozosos. Necesitamos estar agradándole a Dios en todo. Como hijos de Dios, el estar siempre gozosos no depende de las circunstancias, sino de Dios, porque las circunstancias cambian, Dios no. Vuelvo a decirlo, los hijos de Dios estamos siempre gozosos, porque el estar siempre gozosos no depende de las circunstancias, sino de Dios. En medio de la tribulación, en medio del problema, yo puedo estar gozoso porque Dios tiene el control de mi vida y Él es el que hace con mi vida lo que Él quiere. Yo debo de estar gozoso. Sí, puede ser que esté no con hambre. Yo creo que Dios no deja a nadie con hambre. A ninguno de sus hijos siempre le da lo necesario. Pero usted puede estar con lo mínimo. Usted puede ser que en el día solo tuvo un gran desayuno, un buen almuerzo o una gran cena, pensando en comida. Pero pensando en otras situaciones, usted puede estar pasando por alguna angustia, por alguna tribulación. Puede estar pensando que necesita la pantalla más grande y no la ha podido conseguir. No sé, puede ser que ya tiene hasta el tope sus tarjetas de crédito y no puede abonar, no puede pagar. No sé qué puede estar pasando. ¿Cuál podría ser el problema? El problema no depende de que yo esté gozoso. Yo y mi gozo depende de que estoy en Dios, porque las circunstancias cambian, Dios no cambia. El temor es el arma que el enemigo, que el diablo usa. Es la mayor arma que el enemigo usa para quitarte a ti, mi hermano, para quitarme a mí la confianza en Dios, para quitarme a mí este gozo que Dios dice que yo debo de tener. Pero debemos de entender, debemos de comprender que Dios es mayor que el diablo. Dios es más grande y más alto y más poderoso que cualquier circunstancia. Él no cambia. Por eso Pablo, toda la carta ha venido diciéndoles a ellos: vea, este es Dios, Él no va a cambiar, estén siempre gozosos. Lo segundo que le dice Pablo es: oren sin cesar. Orar es comunicarse con Dios. Como sus hijos, podemos hacerlo de una manera constante, fluida, durante todo el día. Eso es orar sin cesar. No tiene que ver con los hábitos, no tiene que ver con la postura, no tiene que ver si yo cierro los ojos o no, si yo inclino los ojos o no, si yo doblo rodillas o no. Porque no podríamos hacerlo sin cesar todo el tiempo, andar con los ojos cerrados o de rodillas todo el tiempo.
Lo que Pablo está diciendo es que usted y yo tenemos comunicación con el Padre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y usted y yo, como tenemos comunicación directa con el Padre, podemos estar orando y comunicándonos con Él constantemente sin cesar, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, es importante de vez en cuando, no de vez en cuando, es importante sacar siempre un rato, un tiempo para en un lugar tranquilo, en silencio, no sé, con una tacita de té, con una buena música, lo que usted quiera, como usted lo haga. Es importante que usted tome un tiempo para tener un tiempo de intimidad con Dios. Eso es diferente. La intimidad con Dios, la intimidad que usted debe tener con Dios, debe tener siempre su espacio en su vida. Pero Pablo lo que está diciendo acá es que usted y yo, como hijos de Dios, que tenemos comunicación permanente con Él, debemos de estar orando sin cesar. Debemos de estar orando. Ningún hijo de Dios debería de estar en un lugar donde no se pueda orar. Usted va a cualquier lugar y usted podría decir, uy, yo ahí no puedo entrar porque yo no podría orar ahí. Bueno, si usted no puede orar en ese lugar, usted no puede entrar. Sería una buena máxima, ¿verdad? Para cuando pensamos en algunas cosas que no deberíamos de hacer. Lo tercero que dice Pablo dicen, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. En todo, no por todo, en todo. En todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, en todas las cosas que vengan, en todas las cosas que no vengan. Yo debo de darle gracias a Dios en todo. Esto es reconocer la soberanía de Dios. Esto es reconocer que Dios está sobre mí, que Dios tiene el control de su mano, está sobre mi vida o mi vida está controlada por su mano. Cuando yo puedo darle gracias a Dios en todo, estoy diciéndole, Dios, tú eres mi Dios, eres soberano, haz conmigo lo que quieras. Y le doy gracias. Cuando oramos con gozo, el primer resultado es la gratitud. Cuando usted logra orar con gozo, ¿verdad? Con un gozo supremo, de verdad, agradecido en todo, el primer resultado de eso es la gratitud. Ahora, dice el versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que le demos gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La idea no es, esta es la voluntad de Dios, así que debes hacerlo. No es la idea de una imposición. La idea más bien que Pablo escribe acá es que es como esto: esta es la voluntad de Dios, así que puedes hacerlo. No es fácil estar siempre gozosos, no es fácil orar sin cesar, no es fácil dar gracias en todo, pero podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Ni siquiera es lo que yo siento. Esta es la voluntad de Dios, que yo dé gracias en todo, que yo esté siempre orando y que yo siempre esté gozoso. Ahora, lo segundo, en cómo tratar con nuestra adoración personal, tiene que ver con nuestra adoración pública. Versículos 19 hasta el 22 dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Versículo 19. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y absteneos de toda especie de mal. La adoración pública es interesante. No es solo nuestra adoración personal, pero
Pablo usa dos términos para la adoración pública. La primera dice, no apaguéis el espíritu. Apagar, el término apagar nosotros lo podemos aplicar fácilmente para apagar una luz, como dice Mateo 9:48, o para apagar una vela, como dice Mateo 25:8. Pero en este caso Pablo lo usa de una manera de metáfora, es una metáfora. Y la intención que nos deja aquí es no apagar el fuego del Espíritu. Lo que Pablo dice, no apagar el fuego del Espíritu. Es la intención del término, la idea del término apagar. ¿Cuándo o cómo podríamos apagar el Espíritu Santo? La sugerencia es que con nuestras indiferencias o con nuestra indiferencia, con nuestro rechazo hacia Él, cuando desviamos la atención hacia Él, hacia Dios y hacia el Espíritu y nos olvidamos de Él. Tal vez apagamos el espíritu cuando vemos algunos malos ejemplos en otros líderes, en otros pastores, en otras personas, en otros hermanos, y esos malos ejemplos nos hacen echar marcha atrás, como si eso fuera más fuerte que el espíritu. No apagar al espíritu es darle la vida del Espíritu en nuestra vida es constante, y yo puedo discriminarlo de mi vida, puedo rechazarlo, puedo ponerlo atrás, y entonces su fuerza, su fuego puede apagarse en mi vida. Lo segundo que Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Tenemos la responsabilidad de examinar lo que se dice de cada profecía y estar atentos a la voz de Dios. En estos días, en esta época, han caminado, han crecido, han aumentado las personas que están hablando, según ellos, de manera profética, o cogiendo profecías y tergiversándolas, mal informando lo que es el proceso de la segunda venida de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, en esta época en que vivimos, pero ¿cuántas veces han tomado un pasaje y le han dicho a usted algunas situaciones en su vida, y usted se enfría porque le han dicho tanto y nada se ha cumplido? Entonces ya usted ya no cree en nada. Que tengamos mucho cuidado en esto. No es el no creer es diferente a menospreciar. Yo puedo creer, hay cosas que son verdad. Le puedo decir una de ellas, no soy profeta, pero la Escritura dice que Jesús viene, y viene por segunda vez. La Escritura dice que el día y la hora solo está en la potestad del Padre. La Escritura dice que Él vendrá, descenderá del cielo. Y vendrá en un momento en que nadie lo espere, como ladrón en la noche. Pero también la Escritura dice que yo debo de estar preparado para que cuando Él decida venir, usted y yo estemos listos para poder irnos con Él. Eso es profecía, eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Tercero, dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. El engaño, la maldad, lastimosamente se ha introducido en medio de la vida de la iglesia, en el entorno espiritual. Hay mucho engaño, hay mucha maldad. Nosotros tenemos la obligación de examinarlo todo. Pablo lo que estaba tratando de decirle a los de Tesalónica es: vean, hermanos, yo conozco otra gente que son de allá de Berea, de la iglesia de Berea. Ellos tienen una actitud diferente. Yo llego, les enseño, y ellos van a la Escritura y ven que es cierto lo que yo les estoy diciendo. Es lo que Pablo está tratando de decirnos acá. Usted escuche, usted oiga, retenga lo bueno, deseche lo malo. A veces hay cosas que es mejor ni oírlas. Hay cosas que de plano es mejor ni escucharlas, porque lo que hacen es ensuciar nuestra mente y nuestro corazón. Dice último, absteneos
vean qué interesante, absteneos de toda especie del mal. Todo lo que es malo. Esto es lo que quiere decir esta palabra especie, es eso que es visto. El extremo, lo externo, lo que hemos visto. Cuando usted ve algo que no es bueno, apártese del mal. Cuando usted ve algo que no es correcto, apártese, rechácelo, váyase, aléjese. Si usted lo ha visto, si usted sabe que no es bueno, si usted sabe que no le conviene, si usted sabe que no agrada a Dios, apártese del mal. Absteneos de toda especie de mal. No es cierto que todo el que habla en el nombre de Dios está hablando de Dios. Hay mucho disfrazado de espiritual. Nosotros, lo importante, dice la Escritura, es que nosotros debemos de examinarlo, retener lo bueno, pero también tenemos que apartarnos, abstenernos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Y por último, Pablo dice que debemos nosotros saber tratar con nuestra santidad. Versículos 23 y 24. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios que os llama, el cual también lo hará. La santificación completa como la obra de Dios en nosotros, que dice el mismo Dios de paz los santifique por completo. Santificar, usted y yo lo hemos dicho varias veces, muchas veces, es ser apartado para Dios. Es decir, dejar atrás lo que yo hacía, lo que yo era, como yo lo hacía, para poder iniciar y formar algo nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. El santificarnos, que es la meta, es dejar atrás lo que no es bueno, lo que no funciona, dejar atrás lo que yo hacía antes. Por eso yo me cuesta mucho creer cuando la gente dice, es que yo soy así de malcriado, porque así es toda mi familia. Ay, es que si usted supiera dónde yo fui creado y lo que Dios ha hecho en su vida y la nueva vida en Cristo, ¿dónde queda? Perdón. El mismo Dios de paz os santifique, dice ¿cómo? Por completo. Eso es decir, porque el énfasis de la palabra no está en la santidad, sino está en lo completo. Eso quiere decir todo, entero, final, completo, no falta nada. Todo está para que usted y yo seamos santos. Porque no depende de mí, depende de Dios. Y Dios ya te santificó, Él ya te compró, te perdonó y te transformó. La idea es alcanzarlo por completo, es llegar hasta el final, es llegar hasta la meta prevista por Dios, es llegar a la meta final, es llegar a la meta final y total, es estar con Cristo para siempre, es lo que dice en el capítulo 4, veíamos la semana pasada. La meta es llegar y estar con Cristo hasta el final. Y termina diciendo el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que nos llamó, el que estableció el pacto con Abraham, con Moisés, el que estableció el pacto de salvación con usted y conmigo y con la humanidad. Él es fiel y Él lo va a hacer. Él va a cumplir su palabra, me toca a mí cumplir la mía. Los versículos finales, 25 hasta el 28, Pablo pide que oremos por él, o pide que oren por él. Pablo saluda a los que están ahí leyendo la carta y solicita con vehemencia, con fuerza, que esa carta sea leída a todos. Y termina hablando sobre la gracia del versículo 28 de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La parte de la gracia en Pablo es un tema recurrente en todas sus cartas. Es algo que él
vivió y encarnó muy fuertemente. Él sabía que era inmerecida. Él no se merecía la gracia que Jesús derramó por él, la gracia con la que le amó. Él sabía que no lo merecía, y aún así, y por eso, él decide servirle, trabajar. Él decide prepararse, porque él entendía con mucha claridad que Cristo viene. Cristo viene, hermano. Prepárate. Que no te agarres sorprendido. Que no seas uno de esos que vayan a decir: ups, mira, es cierto, Cristo venía. Él viene pronto. Debemos de estar preparados. Y usted tal vez dirá, la primera vez que nos ve o está en esta transmisión, y dirá: bueno, ¿yo cómo me preparo? Lo importante es dejar que Cristo entre a tu corazón, que Él entre a vivir a tu corazón, que Él llene tu corazón, que Él entre a tu vida, te perdona, te limpia de todo pecado, te salva, te hace su hijo. ¿Cómo entra? Cuando usted lo invita, cuando usted realmente es consciente que usted es pecador, que usted necesita a Jesús para tener vida, y vida en Él, y vida eterna, que usted necesita a Él para poder apartarse de este mundo y poder hacer las cosas que Él quiere que tú hagas. Es dejarlo que Él entre a tu corazón. Él te está tocando la puerta de tu vida, Él está llamando a tu vida, Él está listo para entrar, solo tienes que dejarlo. ¿Cómo? Abre tu corazón a Él, invítalo a entrar. Usted verá los cintillos, el cintillo ahí es donde aparece nuestra información, números de teléfono, WhatsApp y esas cosas, para que usted pueda escribirnos. Escríbenos, llámanos, con gusto te guiaremos a encontrarte con el que realmente te ama, con Cristo, el que viene y viene pronto. Preparémonos. Prepárate, hermano, porque Él viene y viene pronto. Oramos: Señor, gracias, porque sabemos que tú vienes y vienes pronto. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Toca el corazón y la vida de los que escuchen, Señor, este mensaje, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite.